Mis hermanitas, mis hermanos, buenas noches. Es un gusto y un placer que en esta tarde me den la dicha y la oportunidad de entrar a sus hogares para compartir con mucho amor, con mucha alegría y con mucho gozo este mensaje de vida y de esperanza. Mis hermanitas, voy a dar un breve mensaje acerca de mi opinión de estos días en los que estamos pasando. Muy difíciles, sabemos que son difíciles, pero no para nosotros, mis hermanos. Nosotros nos debemos gozar en el Señor porque tenemos la protección de Él. Nuestras autoridades nos han dado un protocolo para cuidarnos y tenemos por obediencia que llevarlos a cabo. Ellos acuden a los médicos, acuden a la ciencia, buscando una respuesta a su salud. Nosotros también usamos un protocolo y que ese protocolo es buscar del Señor, meternos en este tiempo más y más con el Señor, mis hermanos, porque Él es nuestro médico de médicos, Él es nuestro sanador. Él nos ha hecho grandes promesas y todo basta en que nosotros creamos en que es su verdad. De manera entonces, mis hermanitos, que yo los exhorto a que unidos en el mismo sentir y en el mismo espíritu, sigamos apoyándonos en oración. No la oración de la mañana, no la oración de la noche, no la de mediodía. Mis hermanitas, mis hermanitos, todo el día podemos estar en oración y esto es vivir una vida en comunión con el Señor. Pues esto es todo lo que yo les puedo compartir por mi parte, deseándoles que la pasen muy bien, que no tengamos temor a nada, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel y dice en su palabra que debemos orar constantemente, que debemos estar en constante oración para que tengamos esta respuesta y esa estabilidad de la que tanto mucha gente que no les conoce, que no conoce a Dios, es lo que están sufriendo. Nosotros debemos sentirnos contentos y gozosos porque somos grandemente privilegiados por el Señor. Nos ha dado esa maravillosa dicha de conocerle, de estar con Él y seguir viviendo con Él. No nos importa lo que venga. Si morimos, morimos para Él, y si vivimos, vivimos para Él. Eso es todo, mis hermanitos. Muchas gracias. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, con las bendiciones espirituales de lo alto. En esta noche yo les voy a compartir las bendiciones espirituales. Hermanos, en Efesios 1:3 dice la Escritura: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, el Padre ya nos bendijo. Él ya nos bendijo. Porque todas las bendiciones, primeramente fue un regalo de Dios que Dios nos dio. La salvación que es para todos, hermanos. Esta bendición que el Señor ya nos dio, Él nos amó desde la eternidad, por medio de Jesucristo. Dice en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios alabanza y adoración, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, porque esta adoración, hermanos, sube al cielo, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que el Dios que hoy conocemos, que sabemos que es omnisciente, que es omnipotente, sabemos que Él es nuestra alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin. Y por lo que Él hace con nosotros, hermanos, Él derrama todas las bendiciones sobre cada uno de nosotros. Desde que amanece, hermanos, Él está derramando esas bendiciones sobre nuestra vida, sobre nosotros los días. Pues el Señor, hermanos, debemos agradecer a Dios en todo momento y en todo tiempo. Debemos ser agradecidos con el Señor por las grandes bendiciones que Él nos ha dado.
nada menos fuimos adoptados por Él y fuimos injertados a Él, ¿verdad? También nosotros, el Señor nos dio dones espirituales para hacer uso de ellos, ¿verdad? En la iglesia. Es todas esas bendiciones que el Señor nos ha dado y nos ha regalado, es para que nosotros podamos ver lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿verdad? La bendición de haber recibido al Espíritu Santo y que hoy está en nosotros. Qué grande bendición, ¿verdad? Que hoy tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a todo conocimiento y a toda verdad. Él está con nosotros, lo sabemos, hermanos. Como dice la palabra en el Salmo 103, decía el rey David, da gracias a Dios, ¿verdad? Él daba gracias a Dios por sus múltiples bendiciones. Dice en una parte de la escritura, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él se enfocaba mucho en el perdón, hermanos. Él se enfocaba en el perdón. Y esas bendiciones que hay en el Salmo 103, donde dice, bendice alma mía y no olvides ninguna de mis bendiciones. O sea, el Señor nos habla que nosotros no olvidemos ninguna de las bendiciones que Él nos ha regalado y que Él tiene preparadas y que ha tenido preparadas por siempre para nosotros, hermanos. En la palabra dice en Efesios 1:3, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, el Señor ya nos tenía escogidos, dice, desde antes de la fundación de este mundo. ¿Qué está pasando? Que antes de que esta tierra Él la hiciera, Él ya nos tenía preparados, o sea, Él ya nos tenía escogidos. Y creo que esta es una bendición de parte de Dios, porque Él ya nos había escogido, porque Él quiso que nosotros fuéramos sus hijos, para que fuéramos santos, sin mancha y sin arruga, hermanos, ¿verdad? Para que mantengamos esos vestidos blancos. Hoy que conocemos al Señor, tenemos que mantener ese vestido blanco, ¿verdad? Porque la venida de Jesucristo está a la puerta. Y nosotros tenemos que estar cuidándonos, ¿verdad? Así como cuando vas a una fiesta y llevas un vestido nuevo y no quieres que se ensucie, no quieres que se manche y estás preocupada por estar perfectamente bien, ¿verdad? Así nosotros tenemos que cuidar ese vestido que el Señor quiere que nosotros cuidemos, ¿verdad? De todo lo que en este tiempo se vive, hermanos. Vamos a Efesios 2:1. Dice la palabra de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermanos, el hombre sin Cristo estaba muerto espiritualmente, ¿verdad? Antes nosotros estábamos muertos también, porque no le conocíamos, ¿verdad? Porque la raíz del pecado, pues es la desobediencia, es la rebeldía, ¿verdad? Sin embargo, no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, de dónde Él nos trajo, de dónde nos sacó, ¿verdad? Porque nosotros también estábamos muertos, como hoy el mundo está, porque no le conoce, no conoce al Señor, ¿verdad? Pues muchos pecados, pues son de una grande variedad, ¿verdad? De pecados que hay en este tiempo. Sin embargo, porque el estar muertos en delitos y pecados, pues sabemos que es seguir la corriente de este mundo, seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, todo lo que se está moviendo, pues arriba en los aires, ¿verdad? Pues vamos a Efesios, hermanos, 2:2, dice la palabra de Dios, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad, hermanos? Dice, en los cuales vivíamos en otro tiempo, ¿verdad? Nuevamente, igual que él, igual que la gente, estábamos igual que la gente que está
ahorita viviendo sin este conocimiento, ¿verdad? Conforme a las corrientes del príncipe del aire, que es Satanás. Hay que reconocer que él opera, ¿verdad? Que está operando espiritualmente también, porque es algo demoníaco, es algo que todo el mundo ve, pero no todos logran ver qué está pasando, porque los que no conocen del Señor los que conocemos vemos, y los que aún todavía no llegan a este conocimiento no pueden ver aún cuántas violencias hay ahorita en la tierra. Hay mucha violencia intrafamiliar, hay asesinatos, la gente que mata a sus padres o a sus hijos, a sus hermanos, al próximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están guiados por esa desobediencia, están guiados conforme al príncipe de esta tierra, ¿no? Que es Satanás. Entonces, hermanos, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Hay fraudes, hay violaciones, todo lo que nos está rodeando al contorno, todo lo que estamos viendo. Sin embargo, pues esta batalla es muy fuerte. Pero hoy que conocemos del Señor, sabemos cómo actuar, cómo defendernos de todo esto que se está moviendo en el mundo. Hoy en día, pues estamos viviendo situaciones muy corruptas, ¿verdad? Tan solo, hermanos, pues miren, ahorita nos estamos comunicando por estos medios de comunicación que son de bendición, pero a veces muchos cristianos todavía están pegados al celular, están pegados a la televisión, están pegados a cosas a cosas que el internet y la tele está moviendo. Tan solo el estar viendo mucho tiempo noticias y noticias y noticias, creo que esas noticias también nos enferman, ¿no? Creo que también nosotros debemos tener un control con los medios de comunicación, especialmente pues con estos aparatos que son los que ahorita que los hijos no van a la escuela, pues están más pegados al internet, están más pegados a las pantallas, y pues esto, más que yo creo que estar pegados a todo esto, hermanos, debemos nosotros estar más pegados a la Biblia, buscando el rostro de Dios. Nosotros tenemos que mantenernos, hermanos, pues con ese cuidado, ¿verdad? Porque pues hay muchas cosas que están sucediendo ahorita, todo este contorno de lo que estamos viviendo. Dice en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás éramos. Así es, hermanos. Aquí el Señor nos está hablando de los hijos de ira, nos está hablando que por esa naturaleza, ciertamente el Señor nos sacó de esa naturaleza de la cual nosotros estábamos, esa naturaleza de la cual el Señor, nosotros vivíamos también en otro tiempo. La naturaleza en la que hoy nosotros nos guiamos, pues es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Porque pues en aquel tiempo vivíamos en ese viejo hombre, ¿verdad? Hoy somos nuevas criaturas, y hoy nosotros tenemos que pues darnos cuenta cuál es nuestra posición en Dios, qué estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Porque cuando éramos hijos de ira, pues había mucho enojo, mucha ira, mucha contienda, mucha división. Nosotros estábamos pues mal como hijos de ira, pero hoy que somos hijos de Dios, nosotros nos salimos de esas corrientes en las cuales ya no satisfacemos más los deseos de la carne, ¿verdad? Porque los deseos de la carne y los pensamientos, pues si nosotros los escuchamos, vamos a seguir las corrientes de la carne, ¿verdad? Dice en Mateo 3:7, Jesús llamó a los fariseos y seduceos, generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la gloria venidera? Porque ellos creían en Jesús,
porque ellos no creían en Jesús, a estos hombres, ¿verdad? Ni en sus enseñanzas. Jesús decía, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Sin antes meditar si con ello desobedecemos a Dios. O sea, el Señor aquí les hablaba a estas personas, ¿verdad? Así hoy el Señor pues nos sigue hablando, ¿verdad? A nuestra propia vida, cómo nosotros tenemos que pues cuidar nuestra forma de hablar, que antes de que cuando nosotros escuchemos, que seamos prontos para oír y tardos para hablar, para saber qué vamos a hablar, ¿verdad? Porque a veces la carne nos gana y queremos hablar muy rápido y por eso a veces nos equivocamos, porque estamos hablando pues en nuestro propio sentir, ¿verdad? Dice en Efesios 6, 12, 13, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, porque podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así es, hermanos, aquí el Señor nos habla de los principados, de las potestades, de los gobernadores de este siglo, que nuestra lucha no es contra carne y hueso, nuestra lucha no es contra tus hijos, ni contra tus padres, ni contra tu vecino, ni contra nadie, ¿verdad? Nuestra lucha dice que es contra tinieblas y contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Ciertamente, en este tiempo, pues, tenemos que tener esa armadura, ¿verdad?, de protección de Dios para resistir las estrategias y el ataque que Satanás quiera acechar en contra de nosotros. Nosotros tenemos que tener la fuerza del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos defendernos de todo esto, buscando la presencia de Dios, buscando la oración, buscando esa santidad, ¿verdad? Para tener esa armadura, para mantenernos firmes y alcanzar esa victoria. Y para derribar las estrategias de Satanás que él esté queriendo meter como dardos a nuestra mente y para desanimarnos del buen propósito de Dios. Así es que, hermanos, en Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor y con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por la misericordia de Dios y el gran amor del Señor, Él nos dio vida juntamente con Él, ¿verdad? Con Cristo Jesús. El amor de Dios es tan grande que se extiende aún, tan grande que se extiende para todos. El amor de Dios no es nada más para nosotros, es para todos, ¿verdad? Es extenso el amor de Él, que aún a pesar de que nosotros fallamos, pues Él es misericordioso y está con nosotros cuando tenemos algún problema, hermanos. Él siempre está ahí presente en la angustia, en cualquier problema, en la ansiedad, o en cualquier problema que en este tiempo por el encierro estemos viviendo. Él está ahí, nosotros vamos a los pies de Cristo y podemos encontrar el consuelo en Él, podemos encontrar en Él el respaldo, podemos encontrar en Él la confianza, podemos encontrar en Él todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a Él, porque ciertamente pues la misericordia de Dios es grande y es en todo tiempo, ¿verdad? Y siguiendo pues en este tiempo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Él, porque la voluntad de Él es perfecta, es agradable y nosotros tenemos que continuar caminando, ¿verdad? Porque pues en Él está esa protección que cada día Él quiere que nosotros busquemos diariamente. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos.
O sea, Cristo murió por nosotros. Él reveló su gracia por medio de Jesucristo a la humanidad. Él reveló esa gracia, nos dio esa gracia, hermanos. Aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Dice en Efesios 2, 6 y 7, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para que nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros tenemos a Jesucristo el día de hoy, hermanos. Él es la vida y Él nos dio la vida espiritual y Él nos resucitó espiritualmente de donde estábamos. Y nosotros hoy, el día de hoy, estamos arraigados, estamos cimentados, estamos en Él, ¿verdad? Por medio de la fe. Él nos hizo sentar en los lugares celestiales por medio de la salvación. O sea, por esa salvación y por esa gracia, Él nos tiene sentados en esos lugares celestiales, el cual les hablaba en un principio, hermanos. En Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ciertamente, hermanos, el Señor nos regaló a nosotros, sus hijos, la inteligencia, ¿verdad? La sabiduría que proviene de lo alto, ¿verdad? Y Él aquí dice que a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, Él mostró todo esto a estos principados y a estas potestades, ¿verdad? Él entregó todo esto para que nosotros, esto fuera conocido, hermanos, en la iglesia, ¿verdad? Simplemente, pues hoy no nos podemos reunir, hermanos, pero estamos aquí reunidos por medio de los medios de comunicación para que el Señor, pues, nos siga hablando de esa sabiduría y de esa inteligencia de la cual Él nos ha regalado, que es parte de esas bendiciones que Él nos da, que provienen de lo alto, ¿verdad? Y pues también estas criaturas, ¿verdad? Que están ahí, pues creo que son las primeras que llegan también, ¿verdad? A la iglesia, para ver cuáles son las actitudes de los hermanos, para ver qué piensan, qué disposición hay, qué servicio hay, si te estás durmiendo, si estás cansado, si quieres glorificar a Dios, si quieres exaltar a Dios. O sea, esas criaturas ahí están, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que tenemos la convicción de que el día de hoy estamos escuchándolo por este medio y tenemos la disposición de estar escuchando la palabra, ¿verdad? Y el Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Él sabe la disposición de cada uno de nosotros para reunirnos a esta hora y para poder compartir esta palabra, ¿verdad? Y es por eso que nosotros, pues hasta cuando hablamos del Señor, también ellos ahí están viendo que nosotros estamos predicando, ¿verdad? Porque pues ellos conocen todo esto, pero ellos no obedecieron a Dios. Por eso están en la condición en la que se encuentran, hermanos. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, hermanos. Dios nos envió a su Hijo unigénito a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Él envió a su Hijo, porque nosotros no íbamos a poder alcanzar esa salvación. Acordémonos que en el Viejo Testamento, ¿cuánta gente murió por la desobediencia? ¿Cuánta gente murió por la rebeldía? ¿Por qué? Porque no podían cumplir los propósitos del Señor, de Dios. Sin embargo, Él mandó a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio esta salvación, ¿verdad? Porque nosotros no íbamos a poder cumplir el propósito. Pero sin embargo, el Padre,
en medio de ver todo lo que pasaba en el Viejo Testamento, mandó a su Hijo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Su amor de Él es tan grande, hermanos, que por amor a nosotros Él mandó a su Hijo. Dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solamente en Él podemos encontrar la salvación. Solamente podemos encontrar el pase al cielo. Porque en Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos alcanzados, ¿verdad? Por su misericordia a través de la fe y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno de los propósitos de Dios es nuestra salvación, ¿verdad? Uno de los propósitos de Dios es la salvación. Y el Señor nos dice que para buenas obras, Él nos trajo para que esas obras hoy nosotros pues las pongamos por obra, porque Él nos ha enseñado, ¿verdad? Esas buenas obras que Él preparó, que anduviésemos todos, ¿verdad? Porque estamos hechos a la semejanza de Dios. Nosotros estamos hechos a la semejanza de Dios, porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, Él nos vuelve a formar de nuevo. ¿Por qué de nuevo? Porque fuimos hoy nacidos y creados en Cristo Jesús. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nacimos de nuevo, ¿verdad? Así como Nicodemo cuando dijo, ¿cómo pues podré nacer de nuevo siendo viejo? Pero él le preguntaba a Jesús, pero Jesús dijo que no era de sangre ya ni de carne, ¿verdad? Que íbamos a nacer, sino del Espíritu. Entonces es por eso que nosotros hoy ahora, pues ya no estamos viviendo esos delitos ni esos pecados de los cuales pues ya el Señor nos rescató. Ahora andamos en buenas obras, ¿verdad? En las obras del Padre, en las obras del Hijo, en las obras del Espíritu Santo. Y hermanos, pues es todo lo que les puedo compartir. Les doy muchas gracias y voy a orar por esta palabra. Gracias te doy, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pongo en tus manos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos sigan creciendo, bendito Padre, a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te doy gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias por el perdón. Gracias porque tú moras y habitas en nosotros. Gracias porque tú, Señor, nos llevas a la santificación. Gracias porque tú nos has perdonado, bendito Padre. Gracias porque tú nos creaste para tu alabanza y para tu gloria, para que te glorificáramos y te exaltáramos en todo tiempo, Padre. Yo te doy las gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a pasar a otra adoración. Se van a levantar las ofrendas y los diezmos. ¿Ya empiezo? Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Buenas noches, hermanos. Preparen sus diezmos y sus ofrendas. Depositemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo.
Cristo. Saca el Gracias. cochinito. Gracias te damos, Señor, por las diezmos y ofrendas, Señor, que pones en el corazón de cada uno de mis hermanos. Muchas gracias, Señor, porque es el trabajo que tú les das a cada uno de ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Buenas noches.